precisa a un hecho cada vez más frecuente en informaciones que circulan por Internet, que se publican en los medios de comunicación, que tiene que ver con la retirada de libros en los centros de enseñanza media. En principio, me voy a referir a un hecho que tiene que ver con la retirada de libros. Lo de la retirada es un eufemismo. La retirada de libros en centros de enseñanza media de las escuelas del estado de Florida. Escuelas, centros de enseñanza media, centros de enseñanza primaria, del estado de Florida, de la Florida concretamente en Estados Unidos. Claro, este es un problema que se puede enfocar desde muchos puntos de vista y que naturalmente la solución de un problema siempre depende de cómo se plantee ese problema, y en muchos casos esto no es un problema para nadie. Quiero decir que la retirada de libros de los centros de enseñanza, lejos de ser un problema para nadie, es una solución o es incluso la prevención de futuros problemas. Naturalmente, todo esto va a depender de cómo se mire la realidad que se trata en unos casos de resolver o en otros casos de complicar, según se mire. Pero el hecho fundamental que aquí nos exige el planteamiento que vamos a formular y que nos lleva a él, es un titular que ha aparecido en un determinado medio de comunicación, que es perífrasis de otros equivalentes. En definitiva, dice lo siguiente: escuelas de Florida, en Estados Unidos, retiraron miles de libros, no uno ni dos, sino miles de libros el año pasado, incluyendo 1984 de Orwell y La naranja mecánica. Vale. Claro, ante un planteamiento, ante un titular de esta naturaleza, dice, bueno, retiraron, ¿qué quiere decir retiraron? Quiere decir que censuraron, prohibieron, proscribieron, sometieron a una inquisición. Naturalmente esto ya se presta a todo tipo de interpretaciones y de debates, y desde el punto de vista que se adopte, pues insisto, nos situaremos en una o en otra ideología. Pero aquí vamos a hacer algo diferente a lo que comúnmente se hace ante este tipo de hechos. Cuando se plantean estos hechos, siempre se plantea una solución ideológica, es decir, que si alguien retira unos libros de un centro de enseñanza, incurre en un acto de censura, en un acto de represión de la enseñanza. Eso piensan los adversarios, desde una posición ideológica determinada y definida. Quienes promueven este tipo de hechos lo que plantean es simplemente la solución a un futuro problema. Hay que retirar esos libros porque esos libros son contrarios a la educación que esos centros de enseñanza pretenden ejercer o imponer. La cuestión es que hasta ese momento esos libros formaban parte de la biblioteca de esos centros o de los programas de estudio, y a partir de un determinado momento se retiran. ¿Por qué a partir de un determinado momento se retiran? ¿Cuáles son las razones que entran en vigor en un determinado momento? ¿Por qué hasta ese momento los libros no se retiraban y a partir de ese momento los libros se retiran? Y no hablamos de uno ni de dos libros, sino de miles de libros, según dice la noticia. Yo no estoy allí para contarlos ni para hacer el inventario. Yo hago una interpretación de la noticia. No voy a plantear aquí opiniones, no doy opiniones, doy interpretaciones. La opinión es una de las formas de la ignorancia, se ha dicho en numerosas ocasiones antes que yo, y aquí lo repito, lo recito o lo reitero. La opinión es una de las formas de la ignorancia. La opinión es una interpretación que se hace a partir de un conocimiento insuficiente de la realidad y que se basa sobre todo en impresiones. Aquí vamos a hacer una interpretación que va más allá de las ideologías y que de alguna manera refleja por qué la gente se comporta de este modo, por qué la gente retira libros de centros de enseñanza invocando un deterioro en la lectura de esos libros. Los clásicos solían decirnos que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Pero claro, esta es una argumentación muy sofista. También se suele decir que viajar hacia las gentes prudentes, lo decía Cervantes en muchas de sus obras, no sin ironía. Hay personas que han viajado mucho y la prudencia no se les ve por ninguna parte. Hay personas que leen muchos libros y la inteligencia no se le ve tampoco a esas personas por ninguna parte. Se dice que son inteligentes asintomáticos. Bien, de acuerdo. También hay personas que son maduras asintomáticas, no se nota en absoluto su madurez. Pero aparte de todo esto, lo que realmente sorprende es que esta retirada de miles de libros en centros de enseñanza se lleve a cabo en nombre de la democracia. Eso es lo que realmente puede resultar más inquietante o más chocante,
porque da la impresión de que a veces la libertad es una amenaza para la democracia o que la democracia se convierte en un enemigo de la libertad humana. Entonces, este planteamiento oximorónico entre democracia y libertad resulta muy preocupante, resulta muy inquietante, porque la democracia básicamente pretendía ser una forma de gobierno dentro de la cual los seres humanos pudieran convivir compartiendo sus diferentes libertades de una manera relativamente regulada y de una manera relativamente equilibrada, de tal forma que se asegurara la convivencia a cambio de equilibrar o de hacer compatibles diferentes formas de ejercer y de entender la libertad. Naturalmente, en los Estados Unidos esto puede resultar incluso todavía más chocante desde un determinado punto de vista y perfectamente comprensible desde otros puntos de vista. Puede resultar chocante porque, como algunas personas aducen, un planteamiento de esta naturaleza puede atentar o puede cuestionar la primera de las enmiendas de la Constitución estadounidense, en virtud de la cual ninguna ideología, ni política, ni religiosa, ninguna creencia, ni ideológica, ni religiosa, puede imponerse a todas las demás, o puede imponerse a las demás, y aún menos aún contando con la aprobación de las leyes, del Parlamento, del Senado, del Congreso y de las opciones políticas que así lo decidan. Es decir, eso no está permitido. No está permitido que haya una religión más oficial que otras, que de hecho sea oficial frente a otras, ni que haya una ideología que esté por encima de las demás. Esto en teoría, pero en la práctica ocurre, porque en la práctica la democracia se ha convertido de hecho en una ideología frente a otras ideologías alternativas a la propia democracia y que en el pasado han tratado de constituirse en sistemas o organizaciones políticas y que en el futuro naturalmente pueden volver a hacerlo. Estamos muy lejos hoy de compartir aquella afirmación tan publicitaria, publicista y propagandística de Fukuyama, en virtud de la cual la democracia es el fin de la historia. No, la historia no se detiene admirando ningún sistema de gobierno y evidentemente hoy día vemos a nuestro alrededor una serie de hechos. No es necesario leer la prensa, basta salir a la calle o ir a trabajar si se tiene trabajo y observar que a veces parece que la libertad es enemiga de la democracia, que la libertad individual es enemiga de la democracia estatal, o que la democracia funciona como si fuera una amenaza para la libertad o un enemigo para la libertad. Claro, esta visión, esto parece a veces un espejismo o a veces parece una realidad, pero desde luego no resulta en absoluto equivalente a un oasis. Es una situación que puede resultar muy inquietante. Otro de los problemas, otra de las cuestiones ante las cuales las democracias actuales nos sitúan es que las democracias tratan de resolver todos los problemas planteando una convivencia entre las ideologías y un diálogo entre las ideologías. Pero es que las ideologías a veces no son suficiente materia, no son suficiente perspectiva, no son suficiente contenido como para resolver problemas. A veces las ideologías, en lugar de resolver los problemas, los complican. Por esa razón he dicho muchas veces que yo no hablo en nombre de ninguna ideología, no hablo en nombre de ninguna filosofía y no hablo en nombre de ninguna religión. Hablo en nombre de los conocimientos de los que dispongo, que serán mejores o peores, suficientes o insuficientes, pero no someto, no subordino mis conocimientos a una ideología, ni a una religión, ni tampoco a una filosofía, que me parecen los tres géneros, ideología, religión y filosofía, los tres géneros de publicidad y de organizar emocionalmente las ignorancias colectivas. No es un terreno que nos resuelva el problema. Más bien las filosofías, las religiones y las ideologías, lejos de resolver los problemas, los han galvanizado, los han exacerbado y los han situado en contextos cuyo desarrollo estructural resulta más difícil de resolver que su génesis. Es decir, cuando un problema se ha desarrollado estructuralmente resulta mucho más difícil de resolver que cuando está en un estado naciente o latente. Y las filosofías, las ideologías y las religiones suelen desembocar con frecuencia en fundamentalismos que discuten posiciones contrarias, ideologías contrarias, religiones contrarias, filosofías contrarias, pero no discuten sus propios fundamentos. Eso se niegan a cuestionarlo, de tal manera que evolucionan a partir de un dogmatismo. Y a veces ni siquiera evolucionan, porque cualquier evolución puede suponer una revisión de esos fundamentos, un análisis de sus dogmas,
y desde luego ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna ideología está dispuesta a cuestionar sus propios dogmas. El problema que a mi juicio tiene la democracia en el siglo XXI es que ha apostado todo por las ideologías y considera que cualquier solución a cualquier problema pasa por una dialéctica de las ideologías que tiene que desembocar necesariamente en una síntesis o en un acuerdo entre esas ideologías. Y esto no siempre es posible, e incluso yo diría más, yo diría que la solución de los problemas reales no está en las ideologías, sino que está en ejecuciones científicas, es decir, la ciencia es lo que nos permite conocer la realidad. Las ideologías, en definitiva, no son más que la organización emocional de la ignorancia colectiva, como lo son también las religiones y como lo son también las filosofías, a través de configuraciones fantasmagóricas, metafísicas y del tipo que ustedes quieran disfrazar. Entonces, claro, ¿cómo enfrentarnos al problema de la educación? Desde posiciones ideológicas, a mi juicio, no. Desde posiciones religiosas, a mi juicio, no. Y desde posiciones filosóficas, a mi juicio, tampoco. Porque, insisto, ideología, religión y filosofía son tres formas distintas de llamar a la misma cosa por tres nombres diferentes, que es una intervención emocional en la vida de la gente. Claro, me dirán ustedes, bueno, pero es que todo es una intervención emocional en la vida de la gente. Bueno, hay unas cosas que son más emocionales que otras. Claro, se puede hacer una interpretación emocional de la música, pero se puede conocer lo que es un intervalo de cuarta o lo que es una escala diatónica. Se puede conocer lo que es una armadura o se puede solfear en clave de fa en cuarta o se puede solfear en clave de do en tercera. Claro, esto último ya no es tan emocionante como escuchar simplemente el adagietto de Gustav Mahler, ¿no?, de su quinta sinfonía. Lo mismo ocurre con la literatura. Podemos emocionarnos leyendo a Pedro Páramo o podemos saber en qué consiste una novela articulada con la técnica del drama de estaciones. Claro, son cuestiones completamente diferentes. Podemos emocionarnos leyendo los cuentos de Canterbury o El Quijote, pero podemos también saber en qué consiste una novela de desfile de personajes. Claro, podemos medir el tiempo y el espacio, pero si sabemos lo que es un cronotopo en la novela bizantina, ya nos situamos en un contexto muy distinto. Es decir, que afirmar que todo es ideología no resuelve ningún problema, sino que simplemente imposibilita o inhabilita la posibilidad de que se desarrollen opciones científicas o soluciones científicas a problemas que solo se pretenden resolver ideológicamente. Un problema ideológicamente no se resuelve nunca. Allí donde interviene la ideología y donde interviene la religión y donde interviene la filosofía, los problemas no se resuelven, se complican, se radicalizan, se galvanizan, se convierten en situaciones que conducen a callejones sin salida, cuya única puerta, con frecuencia, cuyo único escape, con frecuencia, puede ser la violencia, y una violencia muy, en fin, muy poco convincente, por decirlo de una manera muy suave. Vamos a leer algunos fragmentos de estas noticias que han circulado en los medios de comunicación sobre este hecho y veremos que la democracia no puede ser el último cartucho de la paz. Es decir, la democracia no puede ser esa sedación del Estado para desembocar en un totalitarismo propio de la globalización. Y si algo de esto es la democracia, entonces probablemente es que ya la hemos perdido de vista y también de corazón. Pero bueno, esa será una cuestión a la que tendrán que enfrentarse las generaciones ya nacidas en el siglo XXI. A mí esto no me tocará, no creo que los acontecimientos se precipiten tanto, ni que yo dure tanto tampoco. No es necesario vivir excesivamente. Es una cosa con la que tenemos que contar. Cualquier día desapareceremos y nadie nos echará de menos para nada. No somos imprescindibles. Vamos al texto de estos medios. Insisto que el titular dice: escuelas de Florida retiraron miles de libros el año pasado, incluyendo 1984 y la naranja mecánica. Bien, ante todo hay que advertir que una cosa son los libros y otra cosa son las obras literarias. Los libros son contenidos encuadernados, pero las obras literarias son otra cosa. Entonces no podemos considerar que los libros que aquí se retiran son, por el hecho de ser libros, obras literarias. Y advierto que 1984 de Orwell es una novela, pero no es literatura, no es una obra literaria. En todo caso es el guión para una obra cinematográfica o
el contenido para otra cosa, pero 1984 de Orwell no es una obra literaria, es una novela, pero no puede leerse como literatura porque ni tiene los ingredientes que la literatura exige, ni tiene calidad suficiente para que se le considere a eso literatura. Eso es una historia, es una fábula, es una narración distópica, pueden ponerle las calificaciones que quieran, pero eso no es literatura. La naranja mecánica ya ni entro a considerar lo que es eso. Bien, cito el texto de esta referencia. Desde julio de 2021, 4.561 libros se retiraron de bibliotecas escolares de Florida, del estado de Florida, en Estados Unidos, según PEN América. Los distritos escolares de Florida eliminaron alrededor de 700 libros de las bibliotecas escolares en el año escolar 23-24. Aquí ya repiten lo mismo, pero con cifras distintas. Según la lista del Departamento de Educación de Florida, es decir, instituciones distintas dan referentes distintos. PEN América, un grupo defensor de la libertad de expresión, esa es la tarjeta de visita que presenta. Bien, libertad de expresión, pero la libertad de expresión no es lo mismo que la libertad de recepción. Ustedes pueden tener libertad de expresión para disponer genitivamente, si tienen boca, si tienen sistema fonador, para decir cosas. Ustedes pueden decir cosas, pero libertad de expresión no es lo mismo que libertad de recepción. Ustedes pueden tener libertad para expresar lo que quieran, pero pueden carecer de libertad para recibir lo que quieran, porque a lo mejor quieren recibir algo que no pueden recibir. Ustedes a lo mejor quieren recibir agua, pero no se la dan, se la niegan. Ustedes pueden querer leer el Quijote, pero a lo mejor ni siquiera lo conocen, con lo cual difícilmente pueden querer leer algo que desconocen. Pero ya advierto que la ignorancia ha destruido muchas más obras literarias que la censura. Claro, decir que alguien es partidario de la libertad de expresión, eso es un brindis al sol, porque si no se puede asegurar la libertad de recepción, de poco importa tener libertad de expresión. Porque usted puede decir lo que quiera, pero si lo que usted dice no llega a ninguna parte, porque no dispone de medios para hacerlo llegar más allá de una conversación de sobremesa, de un aula universitaria, que es lo mismo que predicar en el desierto, o que un medio de comunicación que resulta intervenido o neutralizado por otros medios de comunicación, por granjas de bots que simplemente pueden neutralizar multiplicando por 100 mensajes contrarios a los que alguien emite en una red social, eso da absolutamente igual. Es decir, el máximo de la libertad de expresión puede coincidir con el máximo de la nulidad de recepción. Estas son cuestiones y son hechos que no se pueden ignorar, evidentemente. Por lo tanto, hablar de libertad de expresión puede resultar equivalente a hablar de nada, porque alguien en el desierto tiene libertad de expresión máxima, alguien en una isla desierta tiene máxima libertad de expresión, pero tiene una mínima libertad de recepción, porque no recibe nada, ni tiene a nadie que reciba nada en absoluto de lo que él emite. Entonces, este grupo, el PEN América, que se declara defensor de la libertad de expresión, también los que retiran libros son defensores de la libertad de expresión, pero de la libertad de expresión que coincide con los fundamentos de su propia ideología. No quieren la libertad de expresión de los demás, entonces se niegan a ser recipiendarios, a ser destinatarios de la expresión ajena. Dan libertad a los demás para que digan lo que quieran, pero no permiten que dentro de su grupo, que dentro de sus libertades, intervengan las libertades de los demás. Claro, esto es muy de Estados Unidos, esto es muy de la sociedad anglo-germana. Usted tiene libertad de hacer lo que quiera, menos en mi casa. Claro, de ahí que la libertad del prójimo llega hasta donde empieza la libertad del otro prójimo, pero ¿dónde empieza? O sea, exactamente dónde se demarca espacial y temporalmente esa libertad, porque esa frase no dice absolutamente nada. Usted tiene libertad de expresión menos en mi casa. Usted tiene libertad de expresión menos en mi universidad. Usted tiene libertad de expresión menos en mi país. Usted tiene libertad de expresión menos en mi planeta. Usted tiene libertad de expresión menos en mi galaxia. Claro, depende de dónde estemos acotando el terreno de la libertad de expresión. Entonces, esta institución, un grupo defensor de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión, ¿en dónde y para qué? Estima que 4.561 libros se han retirado de las bibliotecas escolares de Florida desde junio de 2021. Claro, tenemos dos cifras dadas. Bien, algunos de los títulos eliminados son obras de literatura clásica
incluyendo La naranja mecánica. Bien, si La naranja mecánica es una obra de literatura clásica, yo soy, en fin, no diré un mirlo blanco, pero desde luego, vamos, puede ser una cacatúa perfectamente. Quiero decir que la naranja mecánica es a la literatura clásica lo que la Ilíada de Homero a un código de barras. Pero bueno, si este es el concepto de literatura que se tiene en los Estados Unidos, yo no lo voy a discutir. No lo voy a discutir, es lo que hay y adelante. Y dice, obras de literatura clásica, incluyendo La naranja mecánica, Matadero 5 y Sé por qué canta el pájaro enjaulado. O sea, estos son obras de literatura clásica. Claro, yo he tenido que ensayar antes esta escena para, llegado este momento, no tirarme por el suelo con un ataque de risa, evidentemente. Entonces, después de muchos ensayos, he logrado llegar a este momento del vídeo y leer esto sin que me dé un ataque de risa que acabe tirado por el suelo. Porque si obras de literatura clásica son La naranja mecánica, Matadero 5 y Sé por qué canta el pájaro enjaulado, permítanme que les diga que yo toco el piano mejor que Rubinstein. Claro, y ustedes se parten por el suelo y con razón, evidentemente, porque yo tocar el piano, no lo sé, cuando le paso un paño para limpiar el polvo, ¿no? Porque, en fin, esto es el concepto de literatura clásica que tienen en los Estados Unidos, ¿eh? O sea, agárrense bien al asiento. Entonces, prosigue la noticia. Dice, la eliminación de libros sigue una ley que permite a los padres o residentes locales solicitar la eliminación de cualquier libro que represente o describa contenido sexual o sea pornográfico. No les digo nada si supieran que existe una cosa llamada La Celestina o Lazarillo de Tormes o La Lozana Andaluza. Bueno, ya la Lozana Andaluza o la Pícara Justina, eso son palabras mayores, o que hay en el Quijote un personaje que se llama Maritornes, ¿no? Bueno, esto ya sería el colmo de los colmos. La oficina del gobernador de Florida ha dicho previamente que la ley, y cito, protege a los niños de la indoctrinación y les da a los padres, cito, la capacidad de objetar materiales inapropiados. Claro, pero ¿qué son materiales inapropiados? Los que una determinada ideología, creencia, filosofía, religión, grupo, tipifica, codifica o justifica o legitima como inapropiados. Y que otro grupo, pues perfectamente podrá justificar o legitimar como apropiados. Aquí hay una disputa entre filosofías, un enfrentamiento entre religiones, una dialéctica de ideologías. Entonces, ¿cuál es la que tiene razón? ¿Cuál es la que resulta más razonable? ¿Cuál es la que debe imponerse legalmente? Pues evidentemente la que tiene más fuerza en un momento dado. La razón es directamente proporcional a la fuerza de la que se dispone para hacer valer esa razón. Es decir, si alguien cree que tiene más razón que el otro, puede creerlo, pero si no dispone de los medios físicos, de los medios ejecutivos, legales o de fuerza material para imponer esa razón, es como si no la tuviera. Es decir, lo contrario es un idealismo, es postular un idealismo o simplemente creer en una supremacía moral, en una especie de superstición moral, más que de una supremacía. Es decir, yo creo que por tener determinadas ideas soy mejor que mi colega, o soy mejor que mi vecino, o soy mejor que mi adversario ideológico, político, religioso o filosófico. Claro, eso es simplemente la búsqueda de una terapia de grupo. Es, en definitiva, la necesidad de adscribirse a un grupo, de formar parte de un grupo ideológico, filosófico, religioso, para sentirse más seguro en la vida y para afrontar determinados problemas, de modo que fuera de ese grupo el ser humano se sentiría pues más débil. ¿Pero qué son los materiales inapropiados? Pues evidentemente la Celestina circula a través de la Inquisición española sin ningún problema hasta el siglo XVIII, cuando se percibe como una lectura volteriana. Es decir, que la misma obra experimenta procesos de recepción completamente diferentes según las ideologías, es decir, la organización emocional de la ignorancia colectiva así lo disponga. El hecho de que el Quijote no haya sido una obra mayormente censurada en nuestro tiempo es porque la mayor parte de la gente no lo ha leído ni lo va a leer. Y eso, claro, es una gran ventaja para el Quijote, pero es otra desventaja desde el punto de vista de la ignorancia, porque, como he dicho con anterioridad, la ignorancia ha destruido muchas más obras literarias que la censura. ¿Esto es censura? ¿Retirar libros de un colegio es censura? Pues evidentemente depende cómo se mire. Para unos no es censura porque los libros no se destruyen.
para otros es censura porque se impide su difusión. Entonces, ¿se censura todo aquello de lo que no se habla? No necesariamente, porque la intención es distinta. Lo que sí está claro es que el debate está abierto. Ahora bien, también les digo una cosa, en los tiempos actuales no hablen de censura muy alegremente, porque basta que se censure algo para que se publique en todos los medios que se ha censurado. Entonces, resulta muy paradójico que se diga, se ha censurado esto, y resulta que se publica en todas partes. Como con frecuencia algún periódico dice, estos son los secretos más importantes de tal grupo espía, ¿no? o de los servicios de inteligencia de tal país, ¿no? Ahora resulta que los servicios de inteligencia de tal o cual país tienen documentos que revela y que publica la prensa, ¿no? Es muy curioso, descubre los secretos de esto y de aquello. Bueno, si son secretos no se pueden descubrir. Entonces, claro, no deja de ser curioso que en nuestro tiempo se hable diariamente de censura y que se hagan públicas aquellas noticias, aquellos hechos, aquellos materiales que se hayan censurado. Eso no es censura. La censura es algo de lo que ni siquiera se habla. Esa es la verdadera y auténtica censura. Es que dicen, es que a fulanito le cerraron una cuenta en redes sociales, la han censurado, y resulta que los contenidos de esa cuenta aparecen reproducidos en otros lugares de internet y los ve entonces mucha más gente, ¿no? Es decir, lo mejor que le puede ocurrir a un libro es que lo censuren, que lo critiquen o que hablen mal de él, porque evidentemente cuanto más se hable de alguien, aunque sea para denigrarlo, aunque sea para detractarlo, se le promueve mucho más. De hecho, los llamados detractores en internet, los llamados odiadores, que en realidad son detractores, son los mayores y más potentes agentes publicitarios de aquello que tratan de condenar. Es uno de los motores fundamentales de la publicidad, que la mayor parte de la gente no comprende, y es que la publicidad convierte a los adversarios en los principales agentes promotores de aquel contenido que pretenden condenar, porque lo difunden a todas partes. De hecho, el hábito y la costumbre que la gente tiene para difundir noticias que le desagradan entre sus círculos amistosos es uno de los principales motores que utilizan la prensa y las ideologías para activar precisamente a estas personas que en realidad deberían no promover ese tipo de noticias y que sin embargo lo hacen. Es decir, que cuando ven una noticia que les desagrada o con la que están en desacuerdo, lo primero que hacen es remitirlo a todos sus contactos. Claro, eso supone una multiplicación publicista impresionante. Entonces, si los adversarios de un determinado hecho son quienes más lo publicitan, los que deberían publicitarlo tienen un trabajo ahorrado extraordinariamente impresionante. Claro, la gente en realidad es que se comporta, no diré cómo, porque ya lo pueden presuponer ustedes, pero es que el ser humano es el animal más fácil de domesticar. O sea, realmente el ser humano es la criatura más fácil de domesticar que hay. Más fácil de domesticar que hay. Es sorprendente. Y prosigue el texto, fíjense, Florida ha estado en la vanguardia de un enfrentamiento nacional en Estados Unidos sobre cómo se pueden enseñar la raza, la historia y la sexualidad en las escuelas. Es decir, están todavía en una época que es la de la Ilustración. La Ilustración fue una época obsesionada con un montón de prejuicios. El prejuicio de la raza y la superioridad étnica de unos frente a otros. El prejuicio de lo culto frente a lo inculto, el creerse una minoría selecta en nombre de la cual minoría selecta se puede despreciar a la masa. Esto es genuino de Ortega y Gasset. Es decir, el problema del sexo, que alcanzó a partir del puritanismo luterano una radicalización y un extremismo absolutamente insuperado desde entonces. Es decir, toda la cantidad de prejuicios que la llamada Ilustración, con un concepto completamente falsificado de racionalismo, llega a desarrollar y en la cual hoy estamos todavía, porque hoy padecemos las patologías de la Ilustración de una forma extremada, es lo que está en el origen de todos estos problemas. Es en realidad un fundamentalismo y un integrismo racionalistas que no se han superado todavía y que lastran problemas educativos, es decir, enseñar la raza, pero estamos hablando de raza todavía, esto en Alemania ni se puede mencionar esta palabra. La sexualidad en las escuelas, es decir, es que da la impresión de que vamos a acabar emasculados como Orígenes en la Edad Media, ¿no? Es decir, como no se sabe qué hacer con el sexo, pues se destruye ese órgano.
Es decir, en agosto, prosigue el texto, un grupo de importantes editoriales, autores y padres demandó a los funcionarios de educación de Florida, alegando que la ley que permite a los residentes locales eliminar los libros disponibles en las bibliotecas violaba la primera enmienda de los Estados Unidos, es decir, esa libertad de creencias y de ideas. En fin, hay una disputa abierta, ¿no?, en estas cuestiones. Ahora bien, negar la sexualidad implica declarar la impotencia para saber gestionarla. Porque claro, eso es como si ante un dolor de cabeza proponemos como solución la guillotina en lugar de la aspirina. Claro, si no se puede tomar una aspirina porque uno es metabólicamente incompatible con la aspirina, dicen, bueno, pues es más compatible con la guillotina. Entonces, ¿usted le duele la cabeza? Sí, me duele la cabeza. Pues mire, vaya a la guillotina, se la cortamos, le quitamos la cabeza y de esa manera ya no le volverá a doler más. Ah, pues es una buena idea. Pues si eso es una buena idea, apaga y vámonos. Entonces, claro, como no sabemos qué hacer con el sexo, o con cuestiones relativas al sexo, pues entonces suprimimos los libros de las escuelas, porque en ellos hay sexualidad. Claro, el problema es que la sexualidad está en todas partes, y no hablemos ya del uso que el cine, la publicidad y todo tipo de actividades humanas hace de la sexualidad como un cebo para tener a la gente perfectamente encandilada, entontecida, amaestrada o drogada completamente, ¿no?, por estas y otras cuestiones. Entonces, claro, este tipo de hechos, más que demostrar la capacidad que una sociedad tiene para resolver los problemas, lo único que demuestra es la impotencia que esa sociedad tiene para ser incapaz de recorrer las exigencias de la vida y enfrentarse a ellas. Y entonces dicen algunas personas, ¿no?, se cita aquí a una persona que declara: nos preocupa que puntos de vista ideológicos estrechos tengan una influencia excesiva al eliminar el acceso a libros que son críticos para los estudiantes en las escuelas. Bueno, yo creo que sus problemas los resolverían si leyeran el Quijote, pero creo que ante el Quijote tienen dos problemas. Uno, que no saben que existe, y en segundo lugar, que no tienen intérpretes adecuados para una lectura del Quijote. Estoy completamente seguro de que estos dos problemas son los principales. Yo creo que no saben que existe el Quijote, y en segundo lugar, claro, como no saben que existe el Quijote, no creo que tengan suficientes recursos humanos como para explicar en los centros de enseñanza el Quijote. Entonces, claro, por esa razón consideran que literatura clásica es Matadero 5, La naranja mecánica, o no sé por qué canta el pájaro enjaulado. Sé por qué canta el pájaro enjaulado. O sea, esta sabe por qué canta el pájaro enjaulado. Pues oye, debe ser interesante saber por qué canta el pájaro enjaulado, etc. Entonces, añade, estos libros ofrecen a los estudiantes la oportunidad de verse a sí mismos y también de aprender y empatizar con otros. Estos deben confundir los libros con un espejo, ¿no? O sea, eso de que los libros ofrecen la oportunidad al lector de verse a sí mismo y de aprender y de empatizar con otros, eso es como decir, pues no sé, que viendo un ladrillo uno alcanza un grado de ensimismamiento que le permite entrar en contacto con fuerzas cósmicas y todo. O sea, pueden decir lo que quieran, porque es lo mismo que no decir nada. O sea, un libro no es un espejo, un libro no es un ejercicio narcisista. Aquí lo único que se revela son las obsesiones básicamente narcisistas e idealistas de esta gente que no sabe qué hacer con la realidad. Es que el problema de los idealistas es que no saben qué hacer con la realidad. Tienen una realidad delante que les puede, que les supera completamente, y entonces buscan recursos idealistas para justificar sus ideologías, legitimar sus religiones o simplemente dogmatizar aún más sus filosofías. Tengan en cuenta que toda ideología, toda filosofía y toda filosofía tiende siempre al idealismo. Siempre acaban en el idealismo, siempre acaban postulando un dogmatismo ideal en virtud del cual, si todos hacemos esto, el mundo será mejor. Porque siempre tienen la puñetera manía ideologías, filosofías y religiones de organizarse para decir, es que esto es mejor que lo que hay fuera de nuestra religión, fuera de nuestra filosofía, fuera de nuestra ideología. Es decir, es lo que tienen en común. Plantean unos idealismos que ignoran la realidad completamente y entonces construyen fantasmas, construyen divinidades, construyen grandes hermanos, construyen mónadas, leviatanes, motores perpetuos, entidades trascendentales que nos van a iluminar y van a mejorar nuestras condiciones vitales, y la realidad ahí se queda, ¿no? En definitiva. Es decir, el problema del idealismo es que ignora la realidad. El problema del idealismo es que no ve la realidad que tiene delante, es decir, no es capaz de interpretar la realidad le supera por completo, no sabe qué hacer con la realidad, en una palabra.
Es el problema de los idealistas, que no saben qué hacer con la realidad. Y a la Ilustración lo que le ocurrió, en definitiva, es que está enajenada por el idealismo y por una idea completamente idealizada de racionalismo que incurre en un pseudo-racionalismo. La Ilustración en realidad no sabe qué hacer con la realidad que tiene delante, porque no tiene recursos para enfrentarse a ella. En definitiva, esos recursos están mejores puestos en el barroco español, en el siglo XVII español. Y claro, se dice eso, que las adaptaciones gráficas de 1984 de Orwell o que el diario de Ana Frank se retiraron de los centros escolares de Florida. Y entonces habla una persona como portavoz de un departamento de educación del Estado que declara a un periódico que la eliminación de los libros de las bibliotecas escolares no constituye una prohibición. Bueno, constituye la prohibición de tenerlos presentes y disponibles en las bibliotecas. Claro, eso es como decir, no se ha muerto, ha dejado de respirar. Bueno, hombre, podemos explicar metafóricamente la realidad, pero eso es un sofisma, no es exactamente una explicación. Esto es una explicación ideológica, no una explicación de hechos reales. Es decir, si usted quiere que yo sea tonto, bueno, pues yo me finjo el tonto y usted salva su ego, ¿no? Como dice esa canción que me parece de antología, de Pachandión, podemos ser todos los honrados que usted quiera creer. Bien, de acuerdo, vale, podemos ser todos los honrados que usted quiera creer. Eso es lo que les ocurre a las ideologías, a las filosofías y a las religiones. Podemos ser todos los honrados que usted quiera creer. Ahora, si usted me dice que la eliminación de los libros de una biblioteca escolar no es una prohibición, entonces no sé qué es una prohibición. Pero bueno, quizás manejamos un concepto de prohibición diferente. Bien, seguro que cualquier ideología sofísticamente puede justificar esto como que no es una prohibición. No, no es una prohibición acceder a un libro. Si un libro no está en una biblioteca, no es un libro prohibido, no, simplemente es un libro que no está, ya digo, ¿no? Entonces, cuando alguien fallezca, no decimos, fulanito de tal murió, no, fulanito de tal dejó de respirar. Bueno, dejó de respirar, ¿qué quiere que le diga? No hay libros prohibidos en Florida, se afirma, y los materiales sexualmente explícitos no pertenecen a las escuelas. Y los materiales sexualmente latentes sí. Es que desde la latencia también se pueden hacer muchas cosas. Claro, aquí tenemos el inconsciente freudiano. O sea que por un lado leemos a Foucault y decimos que el poder reprime, y por otro lado defendemos a aquellos a quienes Foucault ataca, pero lo hacemos en nombre de Foucault. Claro, esto es una cosa muy sorprendente, la verdad. Una vez más se cita, los activistas de extrema, y aquí menciona una ideología, no voy a mencionar la ideología porque me da igual una que otra, para mí todas las ideologías son las mismas ideologías. Los activistas de extrema ideología impulsan el engaño de la prohibición de libros a los floridianos, dicen unos. La mejor pregunta es por qué estos activistas siguen luchando para exponer a los niños materiales sexualmente explícitos en otros contextos. Bien, esto es un problema que tendrán que resolver ellos. Yo no puedo reducir la solución de un problema a la dialéctica de dos ideologías contrapuestas. El problema rebasa la dialéctica de las ideologías. El problema está en otra situación, está en otro contexto. El problema está en una sociedad que no sabe pensar más allá de sus ideologías. El problema está en una sociedad que ha reducido la ciencia a ideología y que no es capaz de emanciparse de una ideología para organizarse políticamente en una democracia cada vez más ideológica y menos inteligente, y que no es capaz de emanciparse de una ideología para desarrollar una investigación científica que cada vez es más ideológica y menos inteligente. Es decir, la ideología lo ha copado todo, ha copado la política y ha hecho de la democracia una ideología más contra otras, y ha intervenido en la ciencia, haciendo de la ciencia una ideología contra otras posibilidades. Y en ese terreno estamos, y naturalmente, bueno, aquí se cita a partir de ahora, ya en el artículo ya se ataca directamente a una determinada ideología a la que se le acusa de todos los males y de todos los problemas del mundo. Y ya esto paso de leerlo porque si lo leo ustedes dirán que yo defiendo una determinada ideología, si no lo leo dirán que defiendo la contraria, y así, bueno, pues mientras disputan un rato se entretienen y me dejan en paz, ¿no? Entonces, libros que presentan temas de depresión adolescente y abuso sexual, como libros titulados Por 13 razones, Las ventajas de ser invisible, también se eliminan de algunos centros escolares.
Y luego lo que antes señalé, las adaptaciones de la novela gráfica, las adaptaciones en novela gráfica, perdón, del diario de Ana Frank o 1984 de Orwell también se eliminaron. Quiero decir que fíjense que hay adaptaciones gráficas, es decir, que ni siquiera leen los textos, sino que simplemente los ven en formato cómic, en formato tebeo. Con lo cual, y a esto lo llamaban literatura clásica, tóquense los pies. Y igual que múltiples obras del escritor de terror Stephen King. O sea, Stephen King también está dentro de la literatura clásica. Cuando un país considera que esto es literatura, ¿qué concepto tiene de la realidad? Es decir, cuando un país no tiene una idea definida de lo que es literatura, no puede tener una idea explícita de lo que es la libertad. Y ese país es el que se toma como referente de la idea de libertad para el resto del planeta. Echen a correr. Lo que no sé es a dónde, no me lo pregunten, porque yo tampoco lo sé. No sé si otras galaxias son habitables. Pero desde luego, bajo este concepto de libertad y bajo este concepto de literatura, no tenemos futuro posible, ni en la política, ni en la teoría de la literatura. Pero bueno, de la teoría de la literatura pueden prescindir, de la política ya no lo sé. Una de las formas para que los libros sean eliminados, dice textualmente esto, de los estantes escolares bajo la ley de Florida es que los padres y los residentes locales pueden leer en voz alta pasajes de los libros que buscan desafiar en las reuniones de las juntas escolares. Y si la junta detiene la lectura debido al contenido explícito, la escuela debe suspender el uso de ese material. O sea, debe, digamos, desautorizar el uso de ese material. O sea, que hacen lecturas públicas no para interpretar el texto, sino para identificar pasajes que puedan resultar censurables, lo cual implica una determinada interpretación, pero ideológica, no científica. Es decir, que en lugar de explicar científicamente pasajes que puedan resultar controvertidos desde el punto de vista de sus ideas, filosofías o creencias, lo que hacen es automáticamente censurarlos para, de esta manera, digamos, no voy a decir abortarlos, porque entonces ya se me van a alterar los que estaban dormidos hasta este momento, ¿no? No vamos a hablar del aborto aquí, porque entonces ya alarmamos más todavía. Pero lo que hacen es extirparlos, es exterminarlos, es decir, quitar la semilla. Exterminar es quitar la semilla, suprimir el fruto seminal, vamos, derogar el seminario, en definitiva. Cerrar la academia, que es el paso siguiente, y convertir las escuelas en centro de terapia sectaria, en centro de terapia gremial, pero no en centros de enseñanza. Claro, es que la ciencia exige saber lo que es la sexualidad, y exige también lo que es saber la sexualidad controvertida. ¿Para qué? Pues para que cuando uno se encuentre con ella esté prevenido. Es decir, porque cuando uno se encuentra con un pederasta en la vida hay que saber identificarlo. Claro, es que si no sabemos lo que es un animal, no podemos enfrentarnos a él. Si no sabemos lo que es un tiburón, no podemos enfrentarnos a él. Si no sabemos lo que es un felino, no podemos enfrentarnos a un felino. Si no sabemos lo que es un problema, no podemos resolver ese problema. Entonces, claro, resolver un problema suprimiéndolo, suprimiendo su causa, es una manera de prolongar, procrastinar, para hacer así culto, ¿no? Es decir, prorrogar el fracaso, en definitiva, pero sobre todo asegurar el fracaso. Se vuelve de nuevo a citar a una persona, cofundadora del proyecto de Libertad para Leer de Florida. Claro, y yo me pregunto, ¿para leer qué? Porque para lo que leen ustedes, aun si leyeran el Quijote, declara a un determinado periódico que la mejor manera de luchar contra la eliminación de libros de las bibliotecas es pedir a cada distrito un proceso de revisión pública e insistir en que cada libro sea leído totalmente antes de tomar una decisión. ¿Y por qué no leen ustedes la comedia humana de Balzac o las memorias de Baroja? Tardarían unos cuantos años en tomar una decisión, en el caso de que se enteren de lo que leen, sinceramente. Ya solo con la lectura del Quijote, Fortunata y Jacinta o La Regenta ya tienen para 3 décadas, probablemente. Y necesitarían contratar a recursos humanos que les explicaran lo que es el Quijote. Yo les doy a ustedes a leer Los sueños de Quevedo, a estas gentes, ¿no? No pasarían de la primera carilla, no pasarían ya de la dedicatoria, cuando Quevedo dice, digan todos lo que quisieren de mi libro, pues yo he dicho lo que he querido de todos. Esto ya les provocaría un paro cardíaco, realmente, ¿no? Es decir, cualquier afirmación de un escritor del barroco español, a esta gente les pondría los pelos de punta. Permitir que una persona redefina lo que es apropiado para la edad de todos sin tener en cuenta las necesidades de todos es impactante. Bueno, yo no sé si es impactante o no, pero es simplemente una chorrada.
una chorrada. Las necesidades de un estudiante de primaria no reflejan las necesidades de un estudiante de preparatoria, etc. Y citan a otra persona. Fulanito de tal dijo que el Departamento de Educación del Estado utiliza un lenguaje dirigido como activistas de una ideología extrema, no diré qué ideología se refiere, da igual, una ideología extrema, para tratar de silenciar a los opositores de la ley de eliminación de libros. Es decir, que un ideólogo utiliza una ideología para tratar de censurar o acallar a los de la otra ideología. Bien, ¿y la ciencia? Porque todos ustedes hablan de ideología, todos ustedes hablan de religión, todos ustedes hablan de filosofía, pero ¿y el conocimiento científico? ¿Y la exigencia de conocer una realidad para poder sobrevivir a ella? ¿Dónde está? ¿Vivimos de las ideologías? Hay mucha gente que sí, pero ¿cómo viven de mal? Pues viven en un tercer mundo semántico, porque las ideologías son la placenta de un tercer mundo semántico. Pero esto a la gente le divierte mucho, le divierte realmente mucho, el problema viene más tarde. Y cuando viene el problema, eso ya no se escenifica en internet, eso ya no sale en la prensa. La parte trágica de la comedia ya no se visualiza, no se propagandiza. Y claro, estos autores dicen, rechazan esa etiqueta argumentando que tal etiqueta y muchos otros que se oponen a esta política son padres preocupados de escuelas públicas que luchan por los mejores intereses de sus hijos. ¿Y cuáles son los mejores intereses de los hijos? La educación es el conjunto de prejuicios que los mayores imponen a los menores. Eso es la educación. Y me dirán ustedes, y lo dice usted, lo digo yo, eso es lo que dice Foucault. Sí, será lo que diga Foucault, después de que lo haya dicho José Antonio Maraval mucho antes, en la España del Barroco, en teatro y espectáculo en la sociedad barroca, y después de que lo haya dicho Aristóteles en la retórica. Mire qué descubrimiento hizo Foucault. Vamos a ver, o es que resulta que ahora las ideas, las filosofías y las religiones no son formas de prejuzgar una realidad que los adultos imponen a los más jóvenes de toda la vida. ¿Cuándo la educación ha sido otra cosa más que un sistema de prejuicios que los mayores imponen a los menores, que los viejos imponen a los jóvenes? ¿Cuándo la educación ha sido otra cosa? Si de hecho, si la educación cambia, es porque los jóvenes envejecen y asumen sus propios prejuicios para repetir la misma operación respecto a las nuevas generaciones, y así sucesivamente. ¿O acaso la gente joven elige libremente lo que quiere estudiar? La gente más joven estudia lo que le mandan, y después se rebela, o no, contra ello, y así sucesivamente, porque la historia es el triunfo de una ilegalidad, no la confirmación de los prejuicios de los adultos, en definitiva. Entonces, claro, todo este tipo de planteamientos que provocan las disputas ponen de manifiesto claramente lo que es la pobreza intelectual de una sociedad como la de los Estados Unidos, que ha exportado al resto del planeta su ignorancia sobre la literatura, que ha reemplazado la literatura por cultura, porque los estudios culturales que hoy han reemplazado en todas las universidades del mundo los estudios literarios son el producto de una sociedad que se ha inventado una cultura ideal e inexistente precisamente porque siempre ha carecido de un conocimiento literario real y efectivo. La cultura es la invención de aquellos pueblos que carecen de literatura. El daño que los Estados Unidos ha hecho, si quieren, en singular, a toda la educación de las democracias occidentales es realmente ya indetenible. Y precisamente convertir a la democracia en un enemigo de la libertad individual o convertir a la libertad individual en una amenaza para la democracia es el gran error que hará indudablemente que las democracias a lo largo del siglo XXI se conviertan en el nuevo totalitarismo de la historia. Pero eso ya lo verán ustedes, yo espero morirme antes y será inevitable.